En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a ver la tercera cautela contra la propia sensualidad. Es decir, la novena y última cautela de todas las cautelas, es decir, las advertencias que nos hace San Juan de la Cruz, como recuerda él, para vencer lo que llamamos los enemigos del alma, para alcanzar la unión con Dios, el silencio interior, el gozo en el Espíritu Santo. Y entonces en esta cautela leemos: la tercera cautela sea que nunca en los ejercicios, es decir, en las devociones, el varón espiritual ha de poner los ojos en lo sabroso de las devociones, para asirse a ellos, y por solo aquello hacer los tales ejercicios o devociones, ni ha de huir lo amargo de las devociones, antes ha de buscar lo trabajoso y desabrido y abrazarlo, con lo cual se pone freno a la propia sensualidad, porque de otra manera ni perderás el amor propio, ni ganarás el amor de Dios. Esto lógicamente es muy importante, ¿no? Es como la conclusión de todas las cautelas. ¿Qué buscábamos con todas estas cautelas? Vencer el amor propio, que es la raíz de todos los males, de los vicios, los pecados de cada persona, y ganar el amor de Dios, con todo lo que ello implica. Pero voy a leer, cuenta un padre dominico, el padre Cebulski, un polaco, cuando él se ordena sacerdote, poco después, va a ser un tiempo de retiro con los benedictinos en Alemania, en la abadía María Lach, una famosa abadía benedictina que promovió y lideró muchos elementos de la reforma litúrgica desde el siglo XX. Entonces cuenta el padre Cebulski, dice: el reverendísimo don Ildefonso Herbechem, el abad, era un personaje muy conocido en los medios literarios católicos alemanes. Me recibió amablemente y me habla sobre todo de la liturgia y del esfuerzo que se hacía en esta abadía María Lach. Yo le comenté en esta conversación que encontraba el canto de los monjes muy bello y admiraba mucho la ceremonia grandiosa de su entrada en el coro. Entonces el abad me hizo un pequeño discurso, me dijo que la liturgia estaba en la cima de toda la vida cristiana y particularmente de la pastoral, porque el hecho de la alabanza vocal y pública ofrecida a Dios por la comunidad de los cristianos, que era lo más perfecto y lo más grande. Esta explicación respecto de la liturgia, como siendo la cima, la plenitud de la vida cristiana, me extrañó un poco. Y yo le dije: sí, pero me parece, está bien, pero hay algo aún más importante para la vida de la Iglesia, y son los monasterios, donde los monjes y las monjas se dedican totalmente al amor de Dios, en una auténtica contemplación mística. Cuando yo pronuncié esa palabra desgraciada de mística, entonces el abad fue presa de un acceso de risa. Se reía y decía: la mística, ¿qué es la mística? No,
Es necesario cosas concretas para la iglesia y para los cristianos, cosas que uno ve, cosas que uno escucha y que uno puede tocar. En cuanto a la mística, la mística está en las nubes, en las nubes. Y termina el padre Chebusky. Yo salí de esta conversación muy desolado, decepcionado. Yo aguardaba otra cosa de un gran abad mitrado, de un gran benedictino. Ve que son dos concepciones distintas, en este caso de la liturgia, y en general, digamos, de las devociones, de todas las devociones, es decir, de todos los actos devocionales, mejor dicho, ¿no? De las personas. Dos miradas muy distintas. Claro, el benedictino, el abad, que se gloriaba de la liturgia, entendía liturgia por ceremonias, canto, es decir, todo lo extrínseco y todos los símbolos litúrgicos, que son parte de la liturgia, por supuesto, pero fíjense como el símbolo o el signo sagrado en sí mismo no tiene consistencia, por decir así. Es como si dijéramos la señal de la cruz, ¿no? Está muy bien, es un signo sagrado, un signo de Cristo, pero ¿para qué me hago la señal de la cruz? Para elevar mi pensamiento y mi amor a Cristo crucificado. En cambio, este benedictino decía, no, las ceremonias, los cánticos, las procesiones, con eso es suficiente, eso es lo más grande. Y este dominico dice, bueno, está bien, pero hay algo mucho más grande que es la vida contemplativa, la contemplación mística, es decir, la vida de unión con Dios, que es todo lo que plantea San Juan de la Cruz. Fíjense cómo San Juan de la Cruz, y no solamente él, sino Santa Teresa y bueno, y muchas estas órdenes religiosas que buscaban una reforma, una reforma, una vuelta a la forma cristiana, religiosa, insistía mucho en que estas ceremonias no ahoguen la verdadera devoción. ¿Por qué? Porque en las ceremonias, o en las devociones, mejor dicho, en las devociones está la oración vocal, o las ceremonias, y todo lo exterior, que es importantísimo. El rezo del rosario, la oración vocal, pero como dice el Papa Juan Pablo II, bueno, pero el rosario, que es esta oración vocal de los Padres Nuestros, las Ave Marías, etc., tiene que ser rezado con una mirada contemplativa. Por eso dice, contemplar los misterios de Cristo a través de los ojos de la Santísima Virgen María. Si no, ¿para qué rezar? ¿Para completar un formulario? ¿O para completar las horas? ¿O de aburrido? ¿O de...? La oración vocal debe ser un vehículo hacia la oración mental, es decir, la meditación, el encontrarse ante los ojos con estos misterios divinos, plantearse esta entrada, aunque sea pequeña, pero entrada al misterio de Dios, o leer el Evangelio. La lección divina, justamente, la lección divina consiste en leer un texto, pero entrar dentro, no del texto, sino que el texto sea un escalón para entrar dentro de un hecho histórico que narra el Evangelio, ¿no? De la vida de Cristo, de la Virgen, de los apóstoles o lo que fuera. Hay una realidad expresada por un texto, ¿no? Pero este texto de alguna manera está achicando la realidad, como cuando pensemos en la anunciación del ángel a María, ese relato de 10 renglones, está achicando una realidad teológica, ¿no? Misteriosa, divina y humana, que se podrían escribir y se han escrito miles de libros sobre esos 10 renglones. Entrar dentro.
la oración mental y debe llevar a la oración espiritual. Como dice el padre Chebusky, lo que importa acá, a lo cual hay que llegar, es la contemplación mística, que es la oración espiritual. Es esta escala, de lo vocal a lo mental y a lo espiritual. De lo exterior a lo interior y de lo interior hacia Dios. Porque tampoco la oración puede quedarse en la meditación. La meditación, el estudio, es un elemento muy importante, pero no termina ahí la devoción. La devoción llega o intenta llegar hasta Dios. Por eso las ceremonias, los ritos, las palabras, ¿no?, los textos, las procesiones, las luces, los cantos, tiene que llevarme, o sea, tiene que ir, como dice San Juan Bautista, Cristo, Él tiene que crecer y yo disminuir. Es decir, todo esto exterior de las devociones tiene que irse apagando, no porque uno se quede dormido, apagando porque se va encendiendo otra luz, que es la devoción interior, ¿sí? La meditación, el escudriñar el texto, el encontrar el sentido que hay detrás de las ceremonias, de los ritos. Es como si yo dijera, bueno, la misa, la ceremonia de la misa, hay que hacerlo bien, evidentemente, de la mejor manera posible, pero eso podría ser una ceremonia perfecta, sin misa, como es en la tradición luterana y anglicana, en el protestantismo, la Reforma Protestante. Una de las cosas que hizo fue mantener las ceremonias perfectas, quitando la transubstanciación, es decir, quitando la acción divina, la acción de Dios, convirtiendo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta meditación, en adentrarnos en el sentido y en la comprensión de estos misterios divinos, debe llevarnos al amor divino, de lo exterior a lo interior o mental y a lo espiritual o divino. Ahí hay que llegar. Si no, como dice el apóstol Santiago, los diablos también creen, pero tiemblan. Los diablos conocen los misterios de Dios y no aman a Dios. Y no podemos quedarnos en el conocimiento, en la meditación, en la especulación y no llegar al amor de Dios. Porque si no, las devociones quedarían a mitad de camino, quedarían frustradas. Y por eso entonces decimos, la oración exterior, la devoción exterior, debe ir apagándose, conduce hacia un silencio. Y la devoción interior, que es la meditación, también debe ir apagándose, llegar hasta un silencio interior, no detenerse en la meditación y en el escudriñar, y en el estudiar, y en el investigar, y en el pensar, no debe quedarse en eso, debe irse apagando hasta llegar al amor de Dios. Al amor de Dios hacia nosotros, primero, que eso lo damos por descontado, lógicamente, y el amor de nosotros hacia Dios. Por eso entonces el objetivo propio de las devociones es la pureza del corazón. El objetivo primero, ¿no? Lograr la pureza del corazón, en donde se combate el amor propio, se combate todo lo que hemos visto hasta ahora, todas estas 8 cautelas, combatir la comodidad, el propio gusto, el egoísmo, la sensualidad, combatir el amor propio para ganar el amor a Dios. Esa es la pureza del corazón. Entonces las devociones, hacerlas no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Por ejemplo, en Semana Santa, rezar el Vía Crucis, por ejemplo. ¿Se dan cuenta?
Ah, pero a mí no me gusta el Via Crucis, me gusta el Ángelus. O al revés, en la semana de Pascua, rezar el Regina Cheli. Ah, no, pero a mí me gusta el Via Crucis. Se puede rezar, no es tan matemático todo esto. Pero no porque por mi gusto, sino porque el rezo del Via Crucis, o el rezo del Ángelus, o el rezo del Rosario, o el rezo, me lleva de la devoción exterior a la devoción interior y a la devoción espiritual. Es decir, de lo exterior a lo interior, a la meditación, a pensar, y de lo interior hacia arriba, hacia Dios nuestro Señor. Y este objetivo del amor, esta pureza del corazón, por medio de, es un ejercicio espiritual esto, ¿no? Va causando, produciendo o logrando lo que podemos llamar la contemplación activa, ¿sí? Este proceso que lo hacemos, y la contemplación pasiva. Dios nos va llevando, Dios nos inspira, nos da ese instinto divino, que son los dones del Espíritu Santo, para hacer este proceso de lo exterior hacia lo interior y hacia arriba, hacia lo divino. La contemplación activa, es decir, la tarea contemplativa, y no como decía este benedictino, no, la ceremonia es lo más grande que existe. No es lo más grande que existe. Cuando hablamos de la liturgia como la cumbre de la vida cristiana y la fuente, no estamos hablando de las ceremonias. Estamos hablando de las ceremonias como signos sagrados que nos van llevando hacia la devoción interior y nos van llevando hacia la contemplación mística y hacia la unión con Dios. En ese sentido, sí, la liturgia, que es una acción de la Iglesia y de Cristo, más que acción personal nuestra, es como si dijéramos, la liturgia es este empuje o este camino, esta atracción hacia la unión con Dios. Bueno, pero la contemplación pasiva o contemplación infusa, como hemos visto varias veces, es sufritiva. Es decir, la contemplación infusa es purificativa, purifica el alma por medio de el sufrimiento, como Cristo, de el amor y de la visión, no digo la comprensión o el entender, sino la visión de los misterios divinos. Son estos tres elementos de la contemplación infusa. El sufrimiento, dice San Juan de la Cruz, es como el sufrimiento del purgatorio, en donde el alma, por medio del fuego, y el remordimiento de la propia conciencia, va purificándose, es decir, va arrepintiéndose de todos los propios pecados. Y por medio del amor va acercándose o intensificándose en la unión con Dios. Y la visión de los misterios divinos, que la visión o la contemplación mística consiste, valga la paradoja, en la no visión de los misterios divinos. Es decir, vamos viendo, y a medida que vamos captando, intuyendo los misterios divinos, nos vamos dando cuenta que no entendemos a Dios, pero que lo amamos. Entonces la contemplación infusa, que es sufritiva, consiste en amar sin ver, sino creyendo. Creo en la Santísima Trinidad y no la entiendo, pero creo en la Santísima Trinidad y amo a las tres personas, y amo la unidad de las tres personas, y adoro la unidad, y adoro la relación entre las personas, y adoro a cada una de las personas, aunque no las entiendo, pero sé que existen y sé que es así por la revelación, etc. Entonces sí, las devociones adquieren su sentido propio. Y por eso entonces vamos a ver ahora cómo debe ser este camino de la devoción de lo exterior hacia lo interior y hacia lo alto, que es Dios. Entonces, respecto de las devociones,
cómo combatir el amor propio en la devoción o la propia sensualidad, es decir, cómo evitar que esta devoción se deforme o mejor se trabe y quede limitada al primer nivel, que es el primer del propio gusto y no del gusto de Dios. Cómo lograr que tener devoción como Dios quiere. Contra el amor propio. Entonces dice, en la subida a Monte Carmelo, dice, en general, y lo aplicamos a esto de la devoción, o las devociones, mejor dicho, procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más difícil, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino a lo que no da gusto, no a lo que es consuelo, sino más bien a lo que es desconsuelo, no a lo que es descanso, sino a lo que es trabajoso. Trabajoso quiere decir fatigoso. No a lo más, sino a lo menos. No a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. No a lo que es querer algo, sino a no querer nada. No andar buscando lo mejor de las cosas, sino lo peor. Y estas obras conviene que las abrace de corazón. No es simplemente un reglamento ascético. Es un reglamento, no es un reglamento, ¿no? Pero es un consejos místicos. Abrazarlos de corazón, con todo el amor. Y ya vamos a ir viendo por qué. Porque si de corazón obramos así, muy en breve vendrá a hallar en ellas gran deleite y consolación, obrando ordenada y discretamente, es decir, prudentemente. ¿Ve? Es decir, todo este programa o reglamento ascético, si realizado de todo corazón con el amor divino en nosotros, la caridad, llega a, como dice, pronto va a hallar gran deleite y consuelo. Ve que las negaciones, las nadas, no es para destruir o suprimir la alegría, no, es para lograr la alegría justamente. Es como el músico, el guitarrista, el pianista, el organista, cuánto tiene que sacrificarse y negarse y privarse para tener tiempo de ejercitar las manos, el instrumento musical, para dar un gran concierto, para gozar de la buena música. Hay que trabajarla, hay que sangre, sudor y lágrimas para poder gozar de la buena música. Si no, está lo más fácil, que es comprarse un teclado electrónico, donde usted aprieta una tecla y suena la Quinta Sinfonía, o suena la Marcha Nacional de no sé qué, tocando una tecla. Sí, gozamos de la buena música de otros. Es distinto. Entonces, el músico verdadero, el de vocación, tiene que esforzarse mucho, tiene que negarse mucho para lograr el gozo musical. Nosotros estamos hablando del gozo espiritual, ¿sí? Del gozo en las devociones. Bueno, ahora bien, negación, buscar lo más dificultoso, buscar lo que, en el fondo, lo que nos contraría, lo que contraría la naturaleza caída, acuérdense, no la naturaleza, sino la naturaleza caída. El dolor satisface o expía. Expía quiere decir todos los pecados de nuestra vida, pecados mortales o pecados veniales, deben ser expiados, es decir, perdonados, o como si hay que pagar una deuda ante Dios. Y esta deuda se paga por el dolor y el amor,
Por eso decíamos, no es un reglamento ascético, sino un reglamento en todo caso ascético místico. El dolor, el sufrimiento y el amor. Porque el dolor sin el amor no expía nada, no purifica nada. Simplemente sufre y revienta. El amor es lo que purifica y el amor a Dios es lo que me motiva a mí al sufrimiento, a cumplir este reglamento, por decir así, a buscar este modo de vida de negaciones y de nadas, por amor a Dios, que en consecuencia indirecta alcanzar, como decía el santo, el gozo espiritual. Es decir, no es la ascética para alcanzar el gozo espiritual, sino para lograr purificar el amor de amar a Dios y que trae como consecuencia el gozo espiritual. Los pecados mortales, los pecados veniales, hay que expiarlos, así, curarlos, ¿no? Y las imperfecciones voluntarias, porque tenemos muchas imperfecciones que hay que corregirlas. El pianista tiene imperfecciones y cuando se da cuenta de la imperfección en sus dedos, por ejemplo, la fuerza hace gimnasia con los dedos para fortalecerlos, y si no hiciera esa gimnasia con los dedos para fortalecerlos, entonces estaría pecando musicalmente hablando por omisión, por no buscar corregir esa imperfección. Y como tantas veces en nuestra vida hemos actuado imperfectamente, voluntariamente así, por omisión hemos pecado. Y por eso podemos decir que el purgatorio, que purifica, que purga, que expía nuestros pecados, se compone de dolor y amor. Como decíamos, dolor solo no. El infierno es dolor solo. El dolor espiritual, el remordimiento de la conciencia solamente. El purgatorio es el dolor espiritual, el remordimiento de la conciencia y el amor. Y, digamos, un poquito derivado de esto, la contemplación de lejos, todavía en el purgatorio, de los misterios divinos. Por cada placer desordenado, por pequeño que fuera, hemos de pasar por el fuego del amor, que aquí el amor es paciente, es decir, sufriente, o por el fuego que consume allá en el purgatorio. Si el hombre no se purifica voluntariamente en esta vida por la penitencia, por las negaciones, por las nadas, entonces se purificará por la tremenda justicia de Dios en el purgatorio mediante el fuego abrasador. Que el purgatorio de San Juan de la Cruz es igual que el infierno, el sufrimiento, solo que se le suma el amor. Y las expiaciones son incomparablemente más fáciles en esta vida que en la otra, porque aquí son voluntarias. En el purgatorio, y en el infierno más, pero en el infierno no hay expiación, hay castigo y nada más. En el purgatorio, la expiación, el sufrimiento, es aceptado con gozo. En cambio aquí, en esta vida, es aceptado con gozo y muchas veces elegido libremente, buscado libremente. Y el Señor, que es infinitamente bueno, con un poco de sincera penitencia, disimula los pecados de los hombres. En segundo lugar, el dolor restaura la naturaleza caída y la persona. El dolor amoroso, siempre acuérdense, este dolor lleno de amor por Cristo, por Dios, nos vuelve a nuestra naturaleza como fue en su origen, la perfección de la naturaleza,
y en la perfección de la persona. Hay una restauración y por tanto un embellecimiento. Si vamos perdiendo suciedades, por decir de una manera. Porque el pecado original, con el cual nacemos, el pecado original ha deformado la naturaleza humana y por tanto cada persona humana que nace, excepto la Santísima Virgen María, hemos nacido fallados. Hay una falla de nacimiento, de origen, que es el pecado original. Y eso es lo que hay que restaurar, la naturaleza a su estado primero, que es por el sufrimiento, el amor, y todo esto movido así por la gracia divina. Y ese ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo. Cristo crucificado, Él no necesitaba la purificación ni la expiación. Él expió por nosotros que no sabemos. Él hizo todo el sufrimiento y el amor de la expiación. Su paciencia, su sufrimiento y su amor nos ha restaurado a nosotros. Él no necesitaba. El dolor y el amor son dos alas del alma, son las dos fuerzas del alma. Con una sola ala no se puede volar, con dolor sin amor no, y con amor sin dolor tampoco. Solamente Cristo y la Santísima Virgen, que no necesitaron, porque no tuvieron pecado original. Pero nosotros, como decíamos que nacimos ya con este defecto original, necesitamos, además del amor, el dolor. Estas negaciones o nadas de las cuales nos habla San Juan de la Cruz. Y por eso dice San Juan de la Cruz, esas almas escogidas por Dios para pasar el purgatorio en este mundo, ¿cómo? Dice, mediante una oscura noche de fuego amoroso. Oscura noche de fuego amoroso. Amoroso porque decimos, sin la caridad sobrenatural no pasa nada. De fuego, por el gran sufrimiento. Oscura noche. Esta noche oscura, en todos sus niveles, indica otro gran sufrimiento, que es el de no entender. El de no entender a Dios y no entender qué está haciendo Dios con nosotros. Teniendo la certeza, por la fe, de que Dios en nosotros está haciendo una obra buena, que tiene que hacerla, ¿no? Esta obra de la purificación. Y esto es lo que llamamos también la contemplación infusa, sufritiva. San Juan de la Cruz hace una expresión gráfica, dice como que el alma es como triturada, ¿no? Como estricada, dice, es decir, apretada por todos lados, triturada, la contemplación infusa, sufritiva, es decir, el sufrimiento, la noche, el no saber, no entender, ¿no? Y el amor. Y entonces se purifican los pecados mortales, veniales y también las imperfecciones. Así como se purifican los espíritus en la otra vida con fuego tenebroso y material, en esta vida se purgan y limpian con fuego amoroso, tenebroso y espiritual. Porque esta es la diferencia, que allá, en el purgatorio, se limpian con fuego y acá se limpian e iluminan solo con amor. No con amor solamente, sino por el amor. El amor hace que este sufrimiento y esta noche y este no saber sean purificativos, sean contemplativos por el amor. Después decimos que el amor es impetratorio, es decir, el dolor, alcanza lo que pedimos. Por eso dice Cristo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos por Cristo, los que son calumniados y ultrajados
Prometió espléndidas recompensas por cada sufrimiento soportado con aceptación y amor. Es decir, el sufrimiento, con el amor, siempre recordemos esto, alcanza la bendición o los beneficios, los bienes, ¿no? Alcanza lo que pedimos. Como Cristo alcanzó para nosotros lo que Él no necesitaba, ¿no? Por su pasión, padecer y amar, por su noche oscura de no entender, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alcanzó para nosotros. También el dolor amoroso nos asemeja a nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan de la Cruz: desea hacerte algo semejante en el padecer a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarlo, no es buena. ¿Qué sabe el que por Cristo no sabe padecer? No sabemos nada, por más que hayamos estudiado mucho y meditado mucho. Si no padecemos por Cristo, con Cristo, amorosamente, no. Cuando se trata de trabajos y de sufrimientos, cuanto mayores y más graves son, tanto mayor es la suerte del que los padece con Cristo. Acordémonos siempre eso, ¿no? Y agrega un pequeño poema, creo que fue después que él salió de la cárcel, que lo tuvieron preso varios meses, ¿no? Quien no sabe de penas en este triste valle de dolores, no sabe de buenas, ni ha gustado de amores, que penas es el traje de amadores. Por eso Cristo en la cruz, y nosotros con Cristo crucificado, sufrió los dolores del infierno. Ese sentimiento, como noche, sentimiento del abandono de Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado. Es el sufrimiento del infierno. Como una sensación que tuvo Cristo, no una realidad, evidentemente. El dolor amoroso, como estamos explicando, nos merece, es meritorio, verdaderamente meritorio. Por el amor, acuérdense siempre, si no, no es meritorio. Y dice Cristo a Santa Teresa: ¿piensas, hija, que está el merecer en gozar? No, no está en obrar y en padecer y en amar. ¿Se dan cuenta? ¿No habrás oído que San Pablo estuviese gozando de los gozos celestiales más de una vez? Y muchas veces padeció. Y ves mi vida, dice Cristo, toda llena de padecer. Solo en el monte Tabor habrás oído mi gozo. El monte Tabor, la transfiguración. No pienses cuando ves a mi madre que me tiene en sus brazos, que gozaba de aquellos contentos sin grave tormento, desde que le dijo Simeón a la Santísima Virgen, cuando le dijo: una espada atravesará tu corazón. Los grandes santos que vivieron en los desiertos, como eran guiados por Dios, hacían graves penitencias, y sin esto tenían grandes batallas con el demonio y consigo mismos. Mucho tiempo se pasaban sin ninguna consolación espiritual. Hija, le dice Cristo a Santa Teresa, cree que a quien mi Padre más ama da mayores trabajos, sufrimientos, y a estos responde el amor. Es la respuesta de todo, ¿ves? De las buenas y de las malas, siempre el amor. ¿En qué te vas a mostrar que querer para ti lo que quise para mí? Cristo eligió para él el camino de la cruz, y por eso quiere también para nosotros, y nosotros queremos querer el camino de la cruz. Mira estas llagas que nunca llegaron aquí tus dolores. Este es el camino de la verdad. Así me ayudarás a borrar la perdición que traen los del mundo, a llorar, la perdición, entendiendo tú esto, que todos sus deseos y cuidados y pensamientos se emplean en cómo tener lo contrario, el gozo. Por aquí verás el premio del padecer, que como no estabas tú con salud para hablar conmigo, he hablado contigo y te he regalado. Te he dado esto. Si no estaba todavía Teresa
en consonancia con Cristo. Cristo la elevó para hablarle de corazón a corazón, de amor a amor. El dolor amoroso triunfa, dice San Juan de la Cruz. Es conveniente buscar lo trabajoso y desabrido y abrazarlo. Eso en la cautela, ¿no? Con lo cual, es decir, abrazando, es decir, buscando y abrazando amorosamente el dolor, el sufrimiento, dice, lo trabajoso, lo sufrido y lo desabrido, con lo cual se pone freno a la sensualidad. Ahí está el triunfo. Freno a la sensualidad, freno al amor propio, al egoísmo, a todo lo que hemos visto. Porque de otra manera no perderás el amor propio ni ganarás el amor de Dios. Pero si así lo haces, perderás el amor propio y ganarás el amor de Dios. Y ese es el triunfo. Cuanto más vencemos el amor propio y ganamos el amor de Dios, de esas almas, dice San Juan de la Cruz, que les es sabrosísimo y provechosísimo el padecer, porque el padecer les es medio para entrar más adentro en la espesura de la deleitable sabiduría de Dios. El sufrimiento amoroso, siempre amoroso, nos introduce en la deleitable, en la espesura, en la grandeza, en el bosque inmenso de la deleitable sabiduría de Dios, el conocimiento gozoso y amoroso del misterio de Dios, porque el más puro padecer trae más íntimo y puro entender. El sufrimiento amoroso en la noche oscura nos hace entender a Dios, y por consiguiente más puro y subido gozar, porque es de más adentro saber. O si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios, que son de muchas maneras, sino es entrando en la espesura del padecer de muchas maneras. Todos esos reglamentos ascético místico que nos ha dado, poniendo en esto el alma su consolación y su deseo, para entrar en estas riquezas de la sabiduría. Acuérdense, en el paraíso, el diablo, cuando los tienta para comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dicen en la Biblia, porque el fruto era sabroso y agradable al paladar y apto para alcanzar sabiduría. Bueno, una vez perdido el paraíso por el pecado original, nos queda el nuevo paraíso, que es Cristo, crucificado, agradable al paladar y apto para alcanzar sabiduría. El sufrimiento, el dolor, la noche oscura y el amor da ese gozo y esa sabiduría. Para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la sabiduría de Dios, la puerta es la cruz, que es una puerta angosta, y desear entrar por ella es de pocos. Pero desear los deleites a los cuales se llega por medio de la cruz es de muchos. He preferido estar entre los pocos, discúlpenme. Y como conclusión, dice así San Juan de la Cruz: querría yo persuadir a los espirituales cómo este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, meditaciones, estudios, ni modos, ni maneras, ni gustos, aunque esto en su manera sea necesario a los principiantes, sino una sola cosa necesaria: saberse negar de veras, negarse a sí mismo, de verdad, según lo interior y lo exterior, entregándose al padecer por Cristo y aniquilándose en todo. Es muy exigente, bueno, pero es para alcanzar los verdaderos gozos del espíritu, los verdaderos gozos de la verdadera devoción.
Porque ejercitándose en eso, todo lo demás y más que eso se obra y se halla aquí. Todos los gozos y la sabiduría y el descanso y el refrigerio en el espíritu se encuentra aquí a través de este camino del dolor, del sufrimiento, de las nadas, de la negación, de la noche oscura y del amor. Y si en este ejercicio hay falta, que es el total y la raíz de las virtudes todas es otras maneras, es andar por las ramas y no aprovechar. Es decir, si en el ejercicio de las negaciones fallamos, por más buenas obras que hagamos y por más virtudes y por más meditaciones y devociones y rosarios y misas, es irse por las ramas y no aprovechar, aunque tengan tan altas consideraciones y revelaciones místicas como los ángeles, porque el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. De donde todo espíritu que quiere ir por dulzuras y por la facilidad y huye imitar a Cristo crucificado, yo no lo tendría por bueno. Veo que es muy poco conocido Jesucristo de los que se tienen por sus amigos, pues los vemos andar buscando en él sus gustos y consuelos, amándose mucho a sí mismos, el amor propio, mas no amando sus amarguras y muertes. Esta cautela, amándole mucho a él, a Dios, a Cristo. De estos hablo que se tienen por sus amigos. Se creen que van por buen camino por sus muchas devociones y no quieren abrazar voluntariamente, libremente, gustosamente el dolor, el sufrimiento, las nadas, las negaciones, amorosamente, para alcanzar, como decía, entrar en la espesura de esta sabiduría gozosa y amorosa que es Dios, son los misterios de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.